Ya estamos de regreso, estimado Víctor, también por acá, con nuestro querido aquí Hugo Mestizo, que está con nosotros aquí con la finalidad de ver precisamente este libro de sospechas. Ya hemos tenido aquí la posibilidad de ver tanto el pequeño ahí, la presentación del libro en pequeño video que te envié, estimado Víctor, y ahora tener el placer de estar aquí con nuestro querido Hugo. Primero, antes que todo, ¿quién eres y cómo nace esta idea, estimado Hugo? ¿Por qué? ¿Por qué sospechas? Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la amable invitación. Ah, Eh, micrófono. pues soy un abogado que al mismo tiempo pues se dedica a las letras, es una de mis más grandes aficiones y pues producto de esta dedicación que pues le he puesto a las letras desde tiempo atrás es como pues llegó indefectiblemente la necesidad de crear una obra y pues bueno, no obstante de que esta obra tiene un antecedente un tanto autobiográfico, personal, lo cierto es que traté de aterrizarlo a temas de gran actualidad, de frontera, que pues son de interés, pienso yo, para la mayoría de las personas. Sospechas es una obra que nace de la necesidad de brindar un poquito de luz, aunque sea una pequeña linterna que alumbre pues a esta atmósfera de oscuridad que estamos enfrentando hoy día en muchas de las áreas de la vida diaria y está constituida por alrededor de 200 reflexiones venidas al mundo en forma bien sea de ensayo o de aforismo, de muy distintas formas y al mismo tiempo también sobre muy distintos temas, pero todos ellos conducidos bajo este vaso comunicante, este hilo conductor, que es la de la crítica y al mismo tiempo la de la creatividad. En cuanto al título, ¿por qué sospechas? Bueno, en una parte de la obra yo manifiesto que más allá de yo osar presentarme como un portador de cierta verdad, como no pocas veces sucede con los autores, más que nada yo lo que pretendo es llevar a cabo una provocación que a la manera de un fuetazo intelectual pueda despertar la crítica que duerme en todos y cada uno de nosotros y que es imprescindible y fundamental para salir a flote dentro de todas estas crisis que día a día estamos viviendo. Mira, y también el coconductor el día de hoy no pudo estar con nosotros porque tiene también que dirigir el Instituto ahí el Instituto del Análisis del Temperamento, que ha estado con nosotros, él también estuvo en Canadá, él estuvo Ah, allá muchos años, y que excelente. lógicamente con esta cultura, aquí nuestro querido Víctor, aquí estimado, pues aquí viendo nuestro gran autor de este libro, Sospechas, y reflexionar antes de darte la palabra, estimado Víctor, pues que también la otra cara de la educación representa un poco, pero de lo que estás mencionando, ¿no? O sea, ver realmente que sí hay, que la educación no es solamente el haber estudiado una carrera, que la educación representa un Ujú. todo integral, que el mundo se dividió durante mucho tiempo con la finalidad de abarcar mayor conocimiento y de que no iba a ser necesario que una persona lo tuviera por X control, lo que tú gustes, y que la otra cara de educación representa eso. Y ahorita con los comentarios que nos estás mencionando, parte de todo esto, aparte de que mencionas que es una autobiografía en parte, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es precisamente dar contestación a eso que a veces la gente requiere. A veces no me hace clic de una manera, sino a veces yo fui de los caprichosos que yo hasta la 99ª vez fue cuando yo medio entendí algo y era de alguien que por fin vi, bueno, mira, si hay alguien y ahora con las redes, pues esto se vuelve más ameno, ¿no? Porque Claro. puede haber diversas formas, ¿no? Estimado Víctor, ahora sí, por favor, para darle la Ujú. bienvenida aquí a nuestro querido Hugo Mestizo. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto, a tus órdenes por acá también. Me da mucho gusto y me parece interesantísimo, ¿no? La obra que nos compartes el día de hoy. Me gusta mucho el título, ¿no? Me gusta mucho esta manera en la que planteas el sospechar de lo establecido, ¿no? El, Sí. el, el cuestionar lo establecido y lo importante que es eso porque nos lleva a la crítica, como bien dices, ¿no? A la reflexión. Eh, ¿qué,
¿Cuál crees que sea como el mensaje profundo del libro, el objetivo del libro, ¿sí? Más allá de poner en duda todo esto y de reflexionar acerca de eso? ¿Qué nos puede aportar este tema tan interesante que tocas? Porque aparte tocas muchos temas, ¿no? Entiendo que son de diferentes ámbitos y eso me parece valiosísimo. Claro, bueno, el mensaje central, si es que se puede rescatar uno de toda la obra, sería el darle a entender al lector, a las personas en general, que el ciclo de las ideas marca que todo el pensamiento tiene que ser constantemente renovado, porque en caso contrario de no ser así, pues se corre el riesgo de que el mismo pues sea superado por la misma realidad, que el mismo ya no sea funcional para las exigencias actuales. Y en ese sentido, yo desde el principio de la obra soy muy crítico a la hora de señalar que es impensable y sumamente pernicioso el que hoy día todavía estemos estirando ideas antiquísimas de viejos autores que, no obstante de su innegable valía y aportación para el desarrollo humano, pues al estar más enfocados a sociedades que ya hemos dejado muy atrás, pues están más cerca de la arqueología que de la diagnosis social. Y bajo esta premisa es como yo invito a la renovación de las ideas y someto a consideración del lector pues un sinfín de temas que evidentemente forman parte de la reflexión que desde mucho tiempo atrás han hecho diversos pensadores, pero que se pensaban por esa misma situación, ya superadas, ya dadas por hecho, y lo que yo trato de dar a entender es que no es así, que cualquier tópico, cualquier tema, cualquier premisa puede ser vista desde diversos ángulos, replanteada y sobre todo puesta en el contexto actual, porque después de todo el pensamiento que no tiene una implicación práctica, útil, real, pues probablemente será un buen comentario de sobremesa, de tertulia, pero no va a ser un bastión para el desarrollo social. Entonces, de manera muy concreta, sería esa la idea, la de reciclar, la de poder renovar más que reciclar las ideas, so pena de que las mismas mueran como letra muerta en sí mismas. Sí, 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 como dices, replantear, ¿no? Antiguas premisas y actualizarlas, ¿no? Lo cual comentábamos en el segmento anterior, ¿no? De actualizar esas historias, ¿no? Esas historias que nos hemos creído, ¿no? Que nos han contado o que nos han, de alguna manera, eh, eh, este, implementado, ¿no? Forzosamente, ¿no? Y actualizarlas. Tengo entendido que una de las cosas que más criticas, ¿no? Es el capitalismo en sí, ¿no? Esta idea del capitalismo en el libro, ¿no? Nos quisieras como platicar un poco de eso, me parece un tema muy interesante ese. Claro, sí. Entre otros factores que sin duda han llevado a este letargo generalizado en el que nos encontramos, el capitalismo amerita una mención especial porque ha sido este sistema el que sin duda ha tergiversado pues toda nuestra escala de valores y ha producido que la conducta humana hoy día solamente se enfoque en la generación de riqueza, incluso a costa de lo más valioso, ¿no? Hace un instante, previo a estar aquí con ustedes, estaba dándole seguimiento a los temas que estaban ustedes discutiendo, obviamente el Homo sapiens, esta obra y esta secuela de libros de este escritor israelí, Noah eh, Yavari, es bueno, crucial porque justamente nos pone de nuevo
en el conocimiento pues más primigenio que nosotros de nuevo pensábamos superado y no es así, ¿no? Entonces, en el caso del capitalismo es hoy día muy sorprendente que hayamos incluso olvidado las nociones más básicas. Decía Goethe que no vale la pena el poner lo más valioso a merced de lo menos valioso, y es impensable que llegando a esta escala de evolución, a este progreso, hagamos justamente lo contrario, ¿no? Y hoy día vemos cómo en pro del capitalismo la mayoría de las personas se autoesclaviza en una dinámica laboral que lejos de otorgarles plenitud y satisfacción, les otorga un cúmulo de enfermedades psicológicas, físicas, también una serie de problemáticas sociales. Y bueno, esto es la confirmación de que hoy el capitalismo ha trastocado a tal grado la dinámica humana, la dinámica social, que nos ha llevado a sacrificar lo más valioso, como puede ser el tiempo, la convivencia en familia, la realización de nuestros sueños, con el único y exclusivo fin de acumular una riqueza que por encima pues es por demás volátil, fugaz, y que bajo ningún supuesto va a equipararse a pues, los más grandes valores, entre ellos también cabe mencionar el tiempo. Entonces, el capitalismo sin duda, sobre todo cuando se presenta en su dimensión exacerbada, es uno de los más grandes males que aquejan a nuestra sociedad, y nosotros como hombres de ideas, como hombres de pensamiento, tenemos que pues enarbolar esa lucha en contra de esta idea tan nociva del capital, porque, insisto, viene a diseñar un modelo de vida donde la insatisfacción es la regla, donde la escasez del tiempo nos apremia, y donde de manera muy, muy general el ser humano deja ser humano y se convierte en cosa, en un objeto más del mercado, y eso obviamente que pone en tela de juicio, en duda, mucho de lo que ya se hablaba en cuanto a si verdaderamente somos estos seres evolucionados de los que hablaba Juan Jacobo Rousseau, ¿no? A la hora de decir que entre todos los animales el hombre es el único que tiene la palabra, dando a entender no solamente pues la elaboración y creación del lenguaje, sino también esa decisión y esa hegemonía que hay hacia otras especies. Verdaderamente tenemos frente a este tipo de comportamientos bastante absurdos esta hegemonía. Verdaderamente hemos evolucionado al menos en la dirección correcta. Entonces, en efecto, el capitalismo es uno de los principales responsables de toda esta problemática tan profunda. Sí, efectivamente, y aquí un punto importante, ¿no? O sea, no quiere decir el sistema es un sistema, el trueque es el trueque, y nuestra evolución, y como lo mencionas, ¿no? Pero desafortunadamente sí tienes toda la razón de que nos dábamos cuenta de lo más valioso a veces cuando ya no tenías nada de lo más valioso, ¿no? O sea, sí, a los 50, 60 años. Y creo que debemos de, aquí lo hemos hablado con Víctor, de refundar nuestra forma de vivir, ¿no, Víctor? O sea, y aquí, estimado Hugo, o sea, porque precisamente de nada nos conviene también, y ahorita vemos las finanzas públicas, que realmente tener una vejez enferma, por haber precisamente dedicado a ciertos dogmas, a ciertas ideas en las cuales eran tu situación, y te olvidaste también pues de cuidarte a ti mismo, ¿no? O sea, como me encantó lo que mencionabas, ¿no? Dejar lo más importante en situaciones de ahí de que la rijan las situaciones menos importantes, y eso se iba dando conforme el ser iba madurando, pero a veces no da tiempo, a veces hay gentes que no maduran y que llegan a los 90, 100 años y que se fueron y que no nos dejaron nada, sí. y viceversa, ¿no? Creo que debemos de adelantar los tiempos, estimado Víctor y estimado Hugo, con la finalidad, y me imagino con todo esto es la idea de tratar de generar esa puerta, ¿no? Esa puerta a esa odisea que represente un punto de vista diferente para tratar de vivir mejor, de un punto reflexivo de mí, que vaya hacia mi interior. Eso es lo que trata de ser Sospechas, estimado Hugo. Sí, sin duda, lo que trata de ser, decía yo, es un acicate, es una provocación intelectual que le permita a las personas refundar
muchas de las nociones básicas del día a día, entre ellas el capitalismo, respecto del cual, por cierto, yo soy de la idea de que a la gente hay que mostrarle y hacerle entender que, por obvio que parezca, pues el dinero sirve para lo que sirve, Sí. pero no sirve para lo que no sirve, ¿no? Es una perogrullada, pero en la medida en que nosotros podamos entender esto, vamos a tener claro que el dinero es un medio, no así un fin, y que por lo tanto no merece la pena para su obtención sacrificar otro tipo de valores que además son limitados, que además difícilmente los vamos a poder tener, como es el caso de la libertad, como es el caso del tiempo, de las vivencias en familia y todo lo que eso conlleva. Sí, estimado Víctor, antes de ir a una No, pausa, porque ya estamos llegando a la media. Pues no, muy interesante, ¿no? Todo esto que nos presenta Hugo con su obra. Me llega me surge la pregunta, ¿no? Como en esta reflexión, ¿no? O en este rediseño de lo que pudiera pensarse hacia una nueva dirección. ¿Cuál crees que sea el rol de las redes sociales en esto, ¿no? Y la tecnología, todo este aumento de la tecnología, ¿no? Pero estas historias anteriores, ¿no? Este arraigo a estos viejos paradigmas, eh, pero teniendo la nueva tecnología, ¿no? Y las redes sociales. ¿Tú cómo ves esa influencia de las redes sociales y de los avances de la tecnología en este proceso? En esta labor de reconfigurar muchos de los idearios ya arcanos, obsoletos, vetustos, las redes sociales juegan un papel fundamental y deberían de explotar tanto como sea posible, pues esa capacidad de llegar a distintas latitudes a través del mismo esfuerzo. Y eso se cumpliría, creo yo, mediante la creación de contenido serio, de contenido que tenga un valor real hacia las personas. Y en ese sentido es por eso que celebro que programas como el de La Otra Cara de la Educación, como todos los proyectos que ustedes desempeñan a diario, pues es por demás plausible, porque si uno le echa una revisada al contenido que circula en redes sociales, se va a dar cuenta de que carece de contenido y lejos de impulsar a los consumidores de esa información a cuestionarse y a estar en esta labor reconfigurativa, en verdad los convierten en esta sociedad, como decía Giovanni Sartori, de la mera visión, en esta sociedad arquetípica donde solamente uno sigue lo visual y pasa desapercibido el contenido. Entonces la función de las redes sociales es abandonar ese contenido facilón, ese contenido que no tiene ninguna repercusión ni utilidad para el ser humano, y si nosotros comenzamos a introducir información de calidad, de utilidad, como en el caso de este programa, sin duda yo creo que se estaría haciendo una enorme contribución, porque pues sabemos que al final las redes sociales pues son un instrumento más, que además constituye una arma de doble filo, que de no saber emplearse pues llevan a una enajenación y no así a una superación, de tal manera que pues yo sería de la idea de estar impulsando, e incluso hasta desde un punto de vista normativo, regulador, los contenidos serios y de calidad, porque hay ocasiones que en aras de la libertad de expresión se llega a la generación de contenidos que dejan mucho que desear y que lo único que buscan es el aplauso, y eso ha sido muy, pero muy pernicioso para todos nosotros. Efectivamente. Entonces vámonos a una pausa y regresamos aquí para continuar sumergidos en este libro Sospechas. Hey,
cheque el dato. Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico. Sí, un dato curioso de Facebook y que quizá no sabías es que su creador Mark Zuckerberg es daltónico. Y por eso, cuando se creó el logotipo de la popular red social, este llegó a ser azul, por ser uno de los colores que Zuckerberg visualizaba mejor. Ya checaste el dato con Alexis Arratia. Escucha el llamado. Sabemos lo que buscas. Vivir en el paraíso. Rosavento presenta Ciudad Maya, un lugar para disfrutar, conectar y forjar historias. Sigue el llamado. Rosavento, Ciudad Maya, tu legado. Regresamos aquí a su programa La Otra Cara de la Educación. Está con nosotros nuestro querido Hugo Mestizo, que nos trae el libro precisamente Sospechas, que estábamos ahorita hojeando aquí en la pausa, y que realmente lo que debemos de entender ahora es que el mundo, como lo mencionas, estimado Hugo, cambió, y estimado Víctor, creo que es el momento preciso de poder lograr, como lo mencionamos ambos, y que tú tomaste la palabra también, refundarnos como personas, pero también definitivamente cumplir con una responsabilidad, y creo que vamos a ver cambios impresionantes de aquí en adelante, y que si no podemos nosotros concientizarnos, tener nuestros propios fundamentos y bases de nuestras tomas de decisiones, no vamos a poder entender que los cambios que vienen, olvidémonos el capitalismo, como tú lo mencionas bien, por el capitalismo tendrá que transformarse en algo diferente totalmente, o sea, porque al final de cuentas no puede ser que el mundo continúe de la misma manera en que iba, no solamente también digo, no, lo hemos mencionado aquí, lo ha dicho Davos Suiza, lo ha dicho la ONU, etcétera, o sea, y el mundo como se está conformando el día de hoy es ver una simetría en todas las cosas, ¿no? O sea, más al humanismo, y ver que cómo nos afecta realmente, que en estricto sentido no vamos a opinar si bien, mal, más allá de todo eso fue una forma de organización. Pero sí de nosotros corresponde el día de hoy saber qué podemos rescatar, como tú lo mencionas, y qué no. Del capitalismo habrá cosas que debamos de rescatar, como lo mencionas. El dinero sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Segundo, o sea, no podemos nosotros dejar que solitas las fuerzas puedan realmente jugar con los patrimonios, los sentimientos, las cosas, las frustraciones de la gente. O sea, no se puede. O sea, resulta que definitivamente, lo hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, estimado Víctor, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de vivir más de 100 años desde finales de mediados del siglo pasado, pero también son los niveles más elevados de frustración, de enfermedad que se ha tenido. O sea, no puede ser porque algo estamos haciendo mal. O sea, no quiere decir que no exista gente que esté haciendo o que esté buscando otras formas de poder vivir, ¿no, Víctor? Pero sí, estamos hablando de que sí se requieren más textos como con la finalidad de lograr dar, como tú lo mencionaste al inicio, dar una luz, abrir una puerta para poder generar otra forma, ¿no? Como lo mencionaban ahí, digo, si quieres cambiar las cosas, tienes que hacer las cosas totalmente diferente. Me acuerdo de un compañero allá que tenía en la barra que me decía, bueno, ¿cómo puedo yo tratar de ser diferente? Le digo, pues, haz todo diferente a lo que haces, punto. O sea, claro. Oye, ¿cómo lo vas a empezar a hacer? Pues con libros, con educación, con mayor lectura, con automáticamente ver tu nueva visión, como decía, crear mis nuevas ficciones mentales, porque lo que pienso se va a hacer realidad, y que definitivamente este mundo es incomprensible sin que existiera material como en uno de tantos materiales como Sospechas, ¿no, estimado Víctor? Así es.
Fíjate, esto que mencionas, José Antonio, lo conecto mucho con otro de los grandes temas que toca en su libro, Hugo, que es el sentido de la vida, ¿no? Eh, eh, Fíjate, ¿cuál sería tu punto de vista, Hugo, entre este proceso, ¿no? O esta premisa entre Albert Camus, ¿no? De la vida no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. y Víctor Frankl, en el que todo en la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, ¿no? Estos dos extremos, ¿cuál sería como tu punto de vista? Nosotros aquí hemos hablado mucho acerca de esta parte, ¿no? Del sentido de la vida, ¿no? ¿Tú cuál sería tu punto de vista al respecto entre estos dos extremos? Claro, bueno, yo aquí partiría del supuesto de que verdaderamente pues, los extremos se tocan y terminan siendo lo mismo. Uh-huh. Aparentemente, Camus con su absurdo y Víctor Frank con la búsqueda de ese sentido a pesar de las circunstancias tan difíciles en las que uno se puede encontrar, al final hacen referencia a lo mismo, es decir, a esa capacidad que tiene el ser humano de llenar o de vaciar, tanto como sea de su agrado, esta realidad. Incluso esto viene mucho a cuento de lo que Yuval Noah Harari, que era el autor israelí que estaban ustedes tocando desde el inicio del programa, menciona a la hora de afirmar cómo verdaderamente todas las instituciones que nosotros creemos sagradas verdaderamente son un constructo, son una mera invención, producto de esa facultad humana de fabular la realidad. Entonces, si partimos también de este supuesto, pues nos vamos a dar cuenta de que la realidad verdaderamente es una página en blanco que se va a poder adaptar a los impulsos, a los gustos, a las necesidades que nosotros como seres humanos podamos imprimirles. Entonces, la noción de no hay sentido o hay que buscar sentido, al final converge en el camino de que estamos nosotros pisando un terreno sin sentido, que justamente por eso merece la pena y merece pues todos los sentidos. En la medida en que nosotros podamos introyectarle a las personas estas nociones, su capacidad creadora podrá estar desbordándose y pues contribuyendo a la superación de pues muchos de los resabios, de las reminiscencias que aún hoy en la era del tecnologicismo, ya lo han mencionado ampliamente, todavía padecemos. Entonces, yo creo que no hay esa polaridad, ese antagonismo. Evidentemente son dos formas de expresar una misma afirmación, que es la de que la realidad está carente de sentido per se. Regresamos incluso al nómeno kantiano, a la cosa en sí kantiana. No hay una cosa en sí, sino verdaderamente lo que el sujeto cognoscente, lo que nosotros como sociedad queramos que valga ese objeto, esa realidad, esa sociedad. De tal manera que pues el mensaje es muy claro, ¿no? Vivimos en un sinsentido que merece todos los sentidos y merece la pena que nosotros dejemos nuestra impronta, nuestra huella, nuestro propio sentido. Sí, algo que a mí me coincido contigo, ¿no? Esta parte en la que llegan a lo mismo, de alguna manera es como hablar de lo mismo, ¿no? Sí. Mientras Camus habla del absurdo y de que la vida no tiene sentido, habla de la pasión por vivir, ¿no? Y Víctor Frankl habla de cómo cuando encuentro el sentido, surge la voluntad, ¿no? Y entonces también vivo con esa pasión, con toda esa ganas de vivir, ¿no? Con toda esa conexión e involucramiento en la vida, ¿no? Claro. ¿Cuál sería para ti como tu pasión por la vida? ¿Qué es lo que te apasiona
a ti en la vida, Hugo? Pues precisamente eso, el aprovechar el sinsentido presente en todos lugares para poder dejar mi impronta, para poder contribuir y al final comprarme, aunque sea unos pequeños metros cuadrados de eternidad en esta realidad a través de cualquier contribución que pueda hacer. Entonces, soy un apasionado de la crítica y de la creatividad y cada uno de mis días trato de aprovecharlos al máximo en ese sentido, ¿no? Trato de ser lo más creativo y pues de esta manera contribuir en los ámbitos en los que pues me desempeño, entre ellos pues uno que nos es afín, el jurídico, que en ocasiones es complicado, puesto que nos enfrentamos a un ámbito durísimo, súper dogmático, que obviamente tiene su razón de ser, pero es por eso yo creo que mi punto de salida de este dogmatismo, que vivo desde la mañana hasta el mediodía, y ya después de ahí soy escritor, pues es justamente la literatura, porque es ahí donde encuentro, lo digo en uno de los ensayos de Sospechas, esta oportunidad para, si no me gusta determinado fenómeno, pues bueno, lo escribo, y si al final tampoco me gusta, lo reescribo, lo borro, lo vuelvo a convertir, de tal manera que me convierto en un dios de este microcosmos, que es pues la hoja en blanco. Oye, muy, muy interesante, y yo tomo ahorita la palabra aquí a Víctor de poder decir, o sea, y con todo esto, ¿qué tanto trabajo le costó a Hugo? Primero, poder resetearse para poder ver que al final de cuentas no hay nada seguro, ¿no? O sea, estamos hablando que es lo incierto y que es la vida y que la vida tiene una realidad y que es así. Para poder, porque a partir de ese reset empezaste a generar todo este cúmulo de ideas, porque de lo contrario no nacen. O sea, primero hay que precisamente uno resetearse para poder ver que vas a estar en la incertidumbre, que vas a estar fabricando tu propio destino día a día, en cada instante, de lo que mencionas y de lo que percibo, para poder llegar a generar estas sospechas. ¿Qué tanto podemos encontrarnos con ese yo mismo para poder realmente hacer esta transformación de mí mismo a través de sospechas? Pues es un trabajo complicado. Nada es tan satisfactorio al ser humano como el conformismo, como el confort en sí mismo, como ese ámbito que por ser ya explorado un sinfín de veces, pues nos genera esta certeza de que carecemos desde nuestro primero hasta el último hálito de vida. Es complicado, pero es ahí donde pues uno, como dice una conocida frase por ahí, antes que autocomplaciente, tiene que ser autocrítico, y la principal complejidad que tuve que sortear fue esa, la de abandonar esa esfera de confort, abandonar los modos de vida que a nada me iban a llevar, para posteriormente hacerlo esto una obra literaria que al mismo tiempo iba a ir en contra de la dirección en la que soplan los más fuertes vendavales, ¿no? Porque bueno, uno es explorado conocimiento que si uno quiere pues trascender en la literatura, pues tiene que nada más posicionar sus velas en la dirección en la que sopla el viento y solito todo se va a ir. Una obra que parte de la crítica, que parte incluso del cuestionamiento de la vigencia de obras de grandes pensadores como Arreola, Paz, el propio Carlos Fuentes. Obviamente que es una obra obviamente osada, que arriesga y que pues es una muestra fehaciente y objetiva del abandono de este confort, de esta comodidad a la que todos estamos sometidos, y en ese sentido pues sí, es un trabajo complicado, primero a nivel personal y después el dar lugar a ese atrevimiento de que la crítica no quede solamente en mera pose, sino que se vea reflejada y materializada en una obra que además ya es publicada y que es de dominio pues como tal público, ¿no? ¿Esta es tu primera obra? Sí, es mi ópera prima, por ahí hay un antecedente de una antología de cuentos, va a salir la segunda edición, pero bueno, yo la considero como la primera porque la antología de cuentos como que
todavía fue algo más informal. No, sí, efectivamente, no, te digo porque gracias por haberte atrevido principalmente a podernos contar un poco de esa conducta de osar para tratar realmente de ver que debemos de empezar a ser totalmente diferentes en cuanto a que ver la realidad, aceptarla como tal, y que en muchas ocasiones requerimos de ciertos libros y de cierto conocimiento con la finalidad de encontrar pues al menos una salida de auxilio, ¿no? Un grito de auxilio que nos pueda dar. Yo me acuerdo, te digo, o sea, digo, no existía este libro, pero en su momento mi primo me regala Dan Koester, que por ahí algunos que nos oyen ya se los he regalado y que está muy escaso, pero al final de cuentas son libros que marcan tu época y que no eran conocidos. Así es. Y que, oye, pero ¿qué eran? Fuiste contracorriente, felicidades, enhorabuena. Es lo que trata de establecer también con Víctor aquí este programa de la otra cara de la educación. No hablamos de lo que son las maestrías, licenciaturas, no hablamos de la educación en general ante el problema que tenemos de educación que en seguridad nacional. Wow. Muchas gracias. Yo te doy las gracias no solamente personales, sino por la academia, por las universidades que representamos, por realmente ese granito de arena, estimado Víctor, ¿no? Que realmente es saber que cuando vas en contra de la marea, cada paso vale como 10. Cuando vas subido en la marea no tienes problema, ahí te lleva solito y te lleva a buen puerto, ¿no? Pero aunque sabes que realmente puedes no estar de acuerdo con tus cosas, pero es una felicitación aquí expresa porque es muy difícil tratar de que uno se muestre tal cual es. Y aquí Hugo lo que trata de ser es precisamente expresar como es en auxilio y en ayuda de los demás, estimado Víctor. No es así, ya que estamos cerca del final. Ya digo, ha sido muy, muy agradable esta plática, esperamos que sea la primera, pero no la última, para que puedas tú dar a conocer este libro y que de igual manera nos des la oportunidad de adentrarnos más en él para hacerlo más ameno y más combativo en nuestras ideas también innovadoras, ¿no? Estimado Víctor, ¿cuál sería tus puntos de vista finales antes de concluir este gran programa de la otra cara de la educación hoy 2 de junio de 2022? Claro, sí, pues evidentemente agradecer, ¿no? Agradecer a Hugo el que nos permita, pues, explorar, ¿no? Su propuesta, explorar sus ideas, explorar sus aportaciones, ¿no? Y aquí en el programa hablamos mucho de yo ante los demás, ¿no? De siempre yo mismo en conjunto con los otros. ¿Cuál sería para ti la visión de los otros, Hugo, aquí en esta propuesta que nos haces? La otredad, esa penosa necesidad que decía Jean-Paul Sartre, fuente de un sinfín de pesares, pero que, no obstante todo eso, porque esta es la tesis, de hecho, sartreana del existencialismo, es fundamental y es imprescindible y es necesaria. Yo creo que uno vive para la otredad y tiene, en cierto modo, que corresponderle. Más allá de como lo habíamos dejado asentados unos minutos, de que es mucho más valioso el estar navegando contracorriente, eso no implica tampoco que abandonemos y demos la espalda por completo al otro, que demos la espalda por completo a esa sociedad que de una u otra forma pues nos ha cobijado y nos ha puesto en la circunstancia precisa que sin ella seríamos probablemente otros individuos totalmente ajenos a los que somos. Entonces, en cierto modo estamos en deuda con la otredad, con el otro, y pues en lo personal, más allá de esta tendencia de siempre erigirme como un antípoda, como un crítico consumado, pues yo siempre trato de corresponder y satisfacer esa deuda que se tiene con el otro. Sin el otro simplemente no existe el yo, puesto que el yo se reconoce en el otro. Sin el otro no me transformo yo, definitivamente. O sea, requiero por fuerza del otro, eso me queda totalmente claro. Ya al final de cuentas, ¿con qué te gustaría al final, para ir cerrando el programa, estimado Hugo, ¿cuál sería tu conclusión? Primero, agradecerte. Segundo, saber que
Júralo que nos vamos a volver a ver por aquí para ver más a detalle tu libro en otra ocasión. ¿Qué es lo que te agradaría decir de tu libro, de tu pequeño niño que ya tienes aquí? Claro, ya. Pues a manera de resumen, yo invitaría, obviamente, a los aquí presentes, a tu audiencia, a que hay que atreverse a ser distintos, hay que atreverse incluso a ser uno mismo. Y pues para rematar con una frase nietzscheana, hay que atreverse a ser más que un santo, un sátiro, porque hay ocasiones que de la sátira se logran muy grandes cosas. Muchas gracias por haber venido, estimado Víctor, también para despedir el programa, que estamos muy cerca del final, estimado Víctor, que ha sido un gran placer y una gran aventura haber estado con Hugo hoy, ¿no? Sí es, pues muchas gracias, Hugo, muchas gracias por brindarnos Gracias. este tiempo, este espacio y platicarnos un poco de todo esto. Y me quedo con esto de los cuentos, me parece muy interesante. Yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante también el poder ¿no? Revisar esa obra y que nos la compartas en este espacio también. Va a ser, Claro. me quedo con ese pendiente. Muchas gracias. Cuenta con ella, un ya gusto. mañana te la llevo ahí al desayuno, estimado, ya ahí la tiene, ya nos la está dejando ahorita para poder realmente osar con meternos a este océano de sospechas. No, Sin duda. Así definitivamente. Pues muchísimas gracias, estimado Hugo. Gracias. Gracias, estimado Víctor. Nos vemos mañana para ver asuntos, pero también muchísimas gracias a la producción. Gracias por estas 2 horas fabulosas también aquí con nuestro querido Hugo. Y nos vemos la próxima semana en la tercera parte de lo que va a ser Homo Sapiens y los temas más relevantes de las jurisprudencias que hayan salido el día de mañana, para poder ver cuáles son los nuevos criterios jurisprudenciales más prácticos y más al día a día para poderlos poner hasta nuestras capitulaciones matrimoniales, porque ahora ya está causando mucha violencia todo lo que está pasando ahorita. Pues nos vemos la semana que entra en su programa La Otra Cara de la Educación. Gracias, Hugo. Gracias, Víctor. A ustedes. Gracias, Víctor. Hasta entonces. Go Radio, la evolución para tus sentidos.